amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, feliz carnaval para todos. Gracias. Seguimos en carnaval, o sea, No, podemos por desearnos supuesto, no muchas solo veces. seguimos en carnaval, sino que recuperamos el clima maravilloso. Un día esplendoroso, María, temperaturas de verano como corresponde. ¿Usted quiere...? Mañana un día espectacular, 30 grados de máxima y el jueves lluvias y tormentas. Bueno, pero ayer me auguró horrores para hoy y para mañana. Yo lo voy corriendo, ¿no? Se dio vuelta. Exacto. Cambió. Ya lo dijo el presidente Vázquez, si no es en este gobierno, sea en el próximo, o sea... ¿Usted escuchó el discurso del presidente Vázquez? No, pero dijo eso. Ajá, no lo no escuché, sé, yo sí, tampoco. no digo. Y esto es igual, si no llueve, lloverá mañana. Yo qué sé, no puedo andar con precisión. Bueno, entonces no me hable más del tema del clima, porque viene acá, me deja Mañana. mal, me deprime, me bajonea, y salgo y hay un sol que... Yo le cambio porque el Inumet Ayer cambia le suspendí la etapa de carnaval creyendo en usted. Ahora es culpa mía. No, culpa no, Pero responsabilidad. ayer yo te dije que iba a llover ayer, pará un poquito. Exacto, pues, exacto. No, pero ayer estaba ¿no llovió? No. Es más, raro. de noche hasta se elevó un poquito la temperatura. cierto, sí, Fue me como acuerdo. precioso. No, mañana no, el jueves parece que viene lluvia y tormentas todo el día. Bueno, veremos. Después Mañana no, me lo dirá de después se nuevo o pasado me lo ratificará y quién sabe. Porque está bravo, porque viste que ya empiezan las clases. En la liguilla del carnaval, al fin de decir, loco, vamos a ir redondeando esto, no, se suspende por lluvia, después por viento. Y terminan en abril, mayo, no se sabe cómo termina. En mi familia hay una histórica anécdota de los tiempos de maestro de sexto de mi padre. Sí. Escuela Caldas. Caldas, Avenida Italia y Y Caldas. Avenida Italia, Claro. exacto. Y un alumno que con el tiempo llegó a ser compañero mío Sí. en el liceo, Giri Boni. Decía, maestro, yo cuando termine el carnaval le prometo que le voy a llegar en hora. Muy bueno. Después de más o menos una semana Ahora, en por la lo que que... veo, el viejo Valdía, muy buen maestro, pero un vago. Se considera esa escuela a 2 cuadras. Cuando no estaba en No, Caldas, estaba en la pero- otra de... Pero quedaba lejos de Solferino. Caldas, que son 3 cuadras, Y María. sí, 4. unas 7 capaz. Y bueno, la escuela del barrio es la escuela del barrio. Más bien, más bien. Bueno, suerte estar en escuela con mucho barrio, ¿no? En barrio con mucha escuela, digo. Vamos al primer encuentro periodístico de esta tarde, lo aporta nuestra compañera Magdalena Correa. Es un móvil que tiene que ver con una solicitud de información que ha planteado el diputado Pablo Abdala. Será a Cancillería. Quiere saber, no sé si por qué, o en todo caso si está de acuerdo, la extensión del subsidio a las personas que están en nuestro país en situación de refugiados de Guantánamo. ¿Pueden creer que el diablo metió la cola? Ahí está. Pero esta es guapa hasta para que se corte la... Salud, salud. Viste, si nos pasa a nosotros Magdalena, quedamos con un texto horrible, se ridículo. nos ve la cara, Le pasa a la cara. señorita y queda, Le queda con, bien hasta. con ese encanto. Bueno, en instantes vamos a retomar el contacto. Apenas hay un pequeño error técnico. Nos pasa a nosotros frecuentemente porque la tecnología... a veces Se cuelga. Se cuelga. Se cuelga. No Sí. sé muy bien qué quiere decir se cuelga. No, es es lindo porque se cuelga la mochila, esa te dice. poética del lenguaje tecnológico, ¿no? Se colgó. Ahora viene nuestro primer Se invitado. cayó el sistema, se El cayó. ingeniero Fernando Puntigliano. Debe saber más. Vamos a ver qué es Debe esto. manejar términos y más precisos. seguramente lo maneja con otra precisión y debe estar disfrutando el momento. Vamos entonces con Magdalena Correa, bienvenida y descolgada. Muchas gracias, Marinés, Gerardo, ahora sí. Buenas tardes para los televidentes también. Una tarde ventosa aquí en Montevideo. Nosotros estamos afuera del Palacio Legislativo, concretamente a la explanada del anexo, con el diputado nacionalista Pablo Abdala. Ustedes hacían algún adelanto y tiene que ver con este pedido de informes que se realizará a la Cancillería de nuestro país para conocer detalles del por qué se extiende este subsidio y en qué condiciones. Bueno, todos los detalles se los vamos a trasladar entonces a Abdala. Usted dice, no estoy poniendo en cuestionamiento de alguna manera esta situación, sino quiero conocer el por qué. ¿Qué otros detalles se van a solicitar a Cancillería? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. A todos nos sorprendió un poco esta situación porque teníamos una versión diferente. Teníamos la información de que este plan o este programa de inserción de los refugiados de Guantánamo ya estaba concluido, que ya se habían insertado prácticamente en la sociedad, que estaban trabajando con cierta normalidad, salvo el caso de Diyab, que sabemos que fue muy polémico y muy controversial, y por lo tanto que cumplido el 4º año en el 2018 terminaban los subsidios. Sin embargo, se conoció esta versión del día de ayer
que, repito, a todos nos sorprendió. No ha habido desmentidos ni aclaraciones oficiales de parte de nadie, ni de la Cancillería, ni de ningún otro funcionario, y por lo tanto nos parece menester presentar un pedido de informes, cosa que vamos a hacer en el día de mañana. Queremos saber si esta versión, por lo tanto, en principio es correcta, y si lo es, cuáles son los fundamentos de la decisión. Porque yo creo que nos podremos estar enfrentando una situación un poco compleja. Este tipo de subsidios o de beneficios que se otorgan a estas personas, en este caso, representan formalmente, no tiene otro contenido el término que voy a utilizar, un privilegio que se le da a determinadas personas que no se le da a las demás personas. No digo a los demás uruguayos únicamente, digo también a los demás refugiados o a los demás inmigrantes que hoy tenemos en el Uruguay, que todos sabemos que en el último tiempo la corriente de inmigrantes se ha acrecentado mucho. Es una suerte de discriminación en favor de estas 5 personas, por más que sean 5 casos concretos, y yo creo que eso debe estar muy bien explicado, muy bien fundamentado. Creo además que debió haberse hecho por ley. Yo creo que ahí ya hay un primer reproche al Poder Ejecutivo, porque No consultó al Parlamento. No consultó al Parlamento y no recabó la autorización legal correspondiente, porque otorgar un subsidio para vivienda, para manutención, para alimentación a determinadas personas, a estas o a otras, requiere o implica una excepción o una limitación al principio de igualdad. No surge nada de esto de la ley de refugiados, del estatuto legal que se aplica a las personas que están en condición de refugiados en el país. La ley es del año 2006, dice muy claramente que el derecho fundamental que tienen los refugiados es a residir en el país y a obtener la documentación correspondiente. Eventualmente, si fuera necesario, tienen derecho también a acceder al patrocinio letrado, a la asistencia letrada, a un intérprete si fuera necesario. Pero en materia de derechos económicos y sociales, están sometidos a las normas generales a las que estamos sometidos todos los habitantes de la República, nacionales, extranjeros, ciudadanos, refugiados, etc. De manera que creo que allí, en la perspectiva de la asignación de los derechos, del cumplimiento de la ley y de la vigencia del principio de igualdad, yo creo que es una discusión que está bien que la demos y creo que el Poder Ejecutivo tiene que explicarse. No me preocupa tanto el gasto. El gasto es importante, estamos hablando de más de, a esta altura, según trascendió, de $700.000. Creo que se agregarían 2 millones de pesos más en este año 2019. Eso podemos discutirlo, pero me parece importante en la perspectiva de los derechos, de los beneficios que determinadas personas obtienen y otras no. Usted hacía referencia a por qué el beneficio a estos refugiados de Guantánamo y no a otros. ¿Es la misma situación la de un refugiado de Guantánamo que cualquier otro? En los hechos no, porque todos sabemos que, bueno, estas personas arrastran una historia muy compleja, que todos aceptamos, que seguramente fue de padecimientos muy severos por su confinamiento en condiciones inhumanas, seguramente en la prisión de Guantánamo. Está bien, era necesario y todos lo aceptamos pacíficamente. Bueno, que en una primera etapa se habló de 6 meses, primero, después se habló de 1 año, bueno, se otorgaran este tipo de apoyos a los efectos de facilitar esa inserción en la sociedad, teniendo en cuenta las diferencias culturales también. Ahora, cuando eso empieza a prolongarse en el tiempo y a sostenerse y a volverse permanente por la vía de los hechos, yo creo que ahí ya el debate va cambiando de cariz, ya estamos frente a otra discusión. Porque, repito, los demás refugiados cuando vienen al país tampoco vienen en condiciones de bonanza. Los inmigrantes que llegan aquí vienen a trabajar. Y trabajan y se ganan el pan con su esfuerzo y con su sacrificio. Entonces, creo que en esos parámetros está centrada la discusión. Después podemos analizar o reeditar la discusión en cuanto a la pertinencia de la decisión del presidente Mujica de haberlos traído al país. ¿Usted está a favor que se le brinde un subsidio a estos refugiados? Mire, yo estuve de acuerdo en el inicio, como le dije antes. En cuanto a esta decisión, primero quiero conocer los fundamentos y por eso le decía lo de la autorización legal. Si el Poder Ejecutivo hubiera actuado conforme a derecho, tendría que haber mandado un proyecto de ley y tendría que habernos dado las razones para explicar por qué razón es menester ahora prorrogar estos beneficios. Sobre todo teniendo en cuenta que la última información que recibimos y también en el Parlamento era un escenario bien diferente. Era el escenario según el cual estas personas estaban integradas a la sociedad, estaban trabajando. Todos recordaremos también que no fue sencilla la adaptación, por decirlo de alguna manera, de estas personas que vinieron al país. Hubo episodios muy desagradables de violencia doméstica. El propio presidente Mujica hace poco tiempo se manifestó casi que arrepentido de haber impulsado esta importación, digamos así, no es un término muy adecuado, pero viene al caso, de estas personas al Uruguay. ¿Por qué razón? Porque dijo que a partir de allí otros países que estaban pensando en incorporar o en adaptar o en adoptar personas que estaban presas en Guantánamo desistieron de hacerlo a raíz de la situación que vivimos en el Uruguay. No es un tema sencillo, sin ninguna duda. ¿A nivel legislativo habría que modificar
o por lo menos crear algún proyecto que, bueno, dé garantías a este tipo de situaciones, sobre todo pensando en que ya hace prácticamente 5 años, 4 o 5 años, que estas personas están en nuestro país, para que sea más eficiente, por lo menos la adaptación, formarlos en algún oficio? Mire, yo creo que estos temas no son sencillos. Nosotros tenemos una legislación, que esta ley del 2006 que yo le mencioné recién, que es una norma que es muy completa, que dice lo que tiene que decir, a mi juicio, a este respecto. Yo trabajé en ella, en esa legislatura. Estamos hablando del primer gobierno del doctor Vázquez. Creo que sigue los parámetros internacionales, las recomendaciones de ACNUR. Hay también normas internacionales, estatutos que ha suscrito el Uruguay, que regulan el derecho de los refugiados. En ese sentido, yo creo que no hay carencias desde el punto de vista normativo. Lo que pasa es que aquí se dio una situación muy particular. En el Uruguay tenemos cientos de refugiados. Ahora, estos refugiados, como usted lo decía recién también, no son un refugiado cualquiera. Sin ninguna duda tienen una historia y antecedentes muy especiales. Yo creo que es muy discutible, por eso no quiero volver a la discusión regional, si fue un acierto o si fue oportuno haberlos traído al país en aquel momento. Se dirá que por razones de humanidad fue, digamos, justificado que efectivamente se recorriera ese camino. Ahora, tuvimos varios dolores de cabeza, ¿no? Y bastantes complicaciones durante todo este tiempo, y yo no sé, sinceramente, si el país desde ese punto de vista realmente obtuvo, a cambio de esto, el reconocimiento internacional o incrementó su prestigio. No lo sé, creo que más bien nos compramos un problema. Abdala, en caso que se confirmen estos trascendidos de prensa, usted va a elevar un pedido de informes a Cancillería. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Qué se podría hacer? Bueno, yo no sé qué es lo que se puede hacer en función de la situación que ya está planteada. Es muy difícil volver atrás. Nosotros vamos a pedir informes en el ejercicio de la función de Contralor y de acuerdo a la información que recibamos sacaremos conclusiones. Eventualmente generaremos alguna instancia, ya lo hemos hecho en la Comisión de Asuntos Internacionales, en la de Desarrollo Social o la de Población y Desarrollo eventualmente. La Cancillería en esto tiene una gran responsabilidad porque es la que está a cargo del tema y es la que además integra la Comisión de Refugiados, la CORE, que fue creada por esa ley del 2006 y que entiende en todos estos asuntos. Yo creo que es muy difícil mantener esta situación durante, digamos, mucho más tiempo hacia adelante en función de lo que le decía antes. El Poder Ejecutivo va a tener que tomar una decisión. Porque en definitiva, yo entiendo, sí, por supuesto que hay una contemplación especial a estas personas porque vienen de lejos, porque han sufrido mucho, porque hay un abismo desde el punto de vista cultural, todo eso lo comparto. Ahora, ¿estos argumentos son válidos hasta cuándo? Porque reitero, en el Uruguay hay mucha gente que padece necesidades, que tiene problemas de vivienda, que tiene problemas de salario, que está desocupada, que, bueno, enfrenta situaciones de trabajo precario, de subempleo. Uruguayos y también, naturalmente, refugiados o inmigrantes extranjeros. De manera que yo creo que hacer este tipo de diferenciaciones empieza a generar cierta irritación también. Amén de que, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, yo creo que son muy difíciles de sostener. Muchas gracias, Abdala. A ustedes. Seguimos con ustedes por allí. Muchas gracias, Magdalena. Estábamos haciendo una evaluación primaria de las 6 personas que llegaron en situación de refugiados justamente desde Guantánamo. Son 4 las que permanecen en nuestro país en este momento. Serían para esas 4 personas. Por línea interna intentamos tener de directa y primera mano la declaración de algunos de estas personas y concretamente nuestra producción se contactó con Ahmed, que es el que hemos visibilizado más por su emprendimiento gastronómico que con total éxito lleva adelante en el MAM. Por ahora dice que no va a hacer ninguna declaración pública, pero ya nos adelantó que no le han comunicado nada aún y está en una situación de cierta incertidumbre, preocupado por estas declaraciones que se hacían públicas recién y que se visibilizaban desde lo político, así que con más razón decidió llamarse a silencio. Muy bien, recibimos aquí en estudios, como prometíamos, a Fernando Puntigliano, que es el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Gracias por acompañarnos. El tema de la basura sigue siendo, corríjame si me equivoco, el tema más importante desde el punto de vista de la visibilidad pública para la Intendencia y para los montevideanos, sobre todo cuando hay algún problema como algún paro de ADEOM, pero ADEOM dice
Los problemas de la basura no son por los paros. Parte de la flota, que es nueva de camiones, no está en buen estado, no se ha manejado bien la flota. Está de por medio la propuesta de la Intendencia para cubrir suplencias, los días feriados que no trabaja DEOM. Y luego aparece sobre la mesa nada menos que el fantasma de la privatización. Digo el fantasma porque ahí hay dos versiones sobre si se privatiza o no. Para DEOM es un proyecto privatizador, ustedes tienen otra mirada al respecto. Pero usted como director de Desarrollo Ambiental, ¿cómo dice que está hoy en Montevideo el tema de la basura? Bueno, no está en el nivel que quisiéramos que estuviera. Eso es lo primero. A mí me gustaría hacer una precisión sobre lo primero que usted dijo. Sí. Y es que los mayores problemas en el tema visibilidad sí es la basura. En el tema ambiental tenemos mucho para trabajar, en el tema de cursos de agua. Hay muchas otras áreas que tienen un nivel de gravedad y tenemos que hacer una reconquista, por ejemplo, del patrimonio hídrico y otros temas que la verdad que serían interesantes de abordar. Pero yo sé que a la gente le interesa la limpieza y ese es el tema que todos quieren hablar, ¿verdad? Pero es una buena observación porque el problema de los cursos de agua ya vemos que tampoco va a estar por parte de ningún partido como prioridad en las campañas electorales y es un tema que los uruguayos deberíamos tomarnos con más centralidad, ¿no? Además, en algunos casos se reúnen los dos. La Efectivamente. limpieza de sí. espacios como, por ejemplo, en Miguelete, el Pantanoso, por ejemplo, tienen una empatía directa entre el tema basura y el tema hídrico. Puntiliano, perdóneme. Totalmente. Si usted dice la situación no es la que queremos, Montevideo no está como queremos que esté. ¿Hay una causa para eso o hay una multicausalidad? No, hay una multicausalidad. Creo que son varios elementos. A mí me parece que es importante, vamos a abocarnos al tema solamente de la limpieza, los contenedores, lo que la gente ve. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande en generar lo que llamamos una cadena logística paralela de los residuos. Y para eso tengo que explicar primero qué es la cadena logística de los residuos. ¿Cómo no? Entonces nosotros tenemos 4 eslabones en la cadena logística. Una es la casa, donde nosotros somos los que decidimos cuándo algo se convierte en un residuo. Bien. Donde tenemos además la posibilidad de clasificar en casi todo Montevideo. O sea, en algunos lugares uno tiene los contenedores afuera para clasificar y en otros uno tiene que ir hasta las grandes superficies y llevar allí el material clasificable. El segundo eslabón es el contenedor. El tercer eslabón es el transporte, es decir, el levantamiento del contenedor, el transporte de los residuos. Y el cuarto eslabón es la disposición final, donde se dejan los residuos, ¿verdad? Y allá el cuarto lo dejamos solo. Vamos a trabajar con los primeros 3. Bueno, pero... ¿Qué le parece? Pero voy a hacer una picardía y le voy a decir que no. A ver. Porque en realidad nosotros decimos que cualquiera de esos 4 eslabones, cuando se trancan al resto. Seguramente. Entonces es como tener un tanque de agua en un edificio, que uno tiene un tanque de agua abajo, una bomba, una tubería que lleva para arriba y un tanque de agua arriba. Entonces cualquiera que no ande hace que los vecinos no tengan agua. Bien, ¿verdad? pero entonces, el tema de la basura es otro, ¿no? ¿Es el eslabón 2 o el 3? Sí, pero lo que se ve, ¿no? Pero vamos a ver, el eslabón 4, que es el que no se ve, antes cuando había un incendio se trancaba todo Montevideo y se inundaba de basura, porque no había dónde disponerla. Entonces, muchas veces hubo incendio en la disposición final de residuos y lo que pasaba era que los camiones no podían verter. Y cuando los camiones no podían verter, se llenaban los contenedores. Es decir, eso sigue pasando, de vez en cuando hay eventos adversos y eso ya no se nota. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son eslabones paralelos. Lo miramos desde el punto de vista industrial. Entonces, esos 4 eslabones, tratamos de paralelizarlos. Es decir, ya cuando hay un evento adverso climático, sindical, social o incendio, en la disposición final de residuos ya no impacta en la ciudad, como sí pasaba antes. ¿Por qué? Porque hicimos un acuerdo con la Cámara de Industrias y cuando pasa algo allí, que nos han pasado las 4 cosas, nosotros lo que hacemos es desviar los residuos a la Cámara de Industrias y después que se soluciona el tema, los volvemos a verter allí. O sea que eso ya ha mejorado la situación. Vamos a ver el segundo eslabón. El primero es muy difícil de abordar porque eso es la casa de uno. La casa de uno. Es un tema educacional, y el nicho humano que tiene sus vicisitudes. Por eso, para ese eslabón lo que hemos hecho es duplicar el presupuesto de comunicación y educación en temas ambientales. Hablemos del segundo eslabón, que es el contenedor. Para el contenedor, nosotros lo que hemos hecho, decimos, cuando vemos una situación de ver que pueden venir feriados largos, que pueden venir las fiestas,
que pueden venir alguna situación adversa, incluso climática, lo que hacemos es fortalecer la zona limpia, es decir, servicios de limpieza alrededor del contenedor y además poner baterías de contenedores adicionales. Muchos de los vecinos han visto que en determinados momentos aparecen más contenedores y el objeto de eso es dar mayor capacidad de recepción, ¿verdad?, para esos eventos. Y bueno, nos queda el eslabón más crítico, que es el tercer eslabón, que es el transporte. Bueno, y acá es el tema que en realidad afecta. Permítame, antes de entrar en el eslabón 3, sí, porque ADEOM tiene otra versión. En el eslabón número 2. ADEOM dice que el problema es en el transporte, pero que no es porque se para o porque haya conflictos, sino porque no se ha manejado bien la flota, que es nueva. Fue una de las grandes apuestas cuando asumió el intendente Martínez. Hay buena parte de la flota que está parada y que además todo el sistema se sustenta en que haya horas extras, lo cual obviamente no tendría sentido. No es así, lo de las horas extras es relativo. Nosotros tuvimos un conflicto que duró bastantes días, desde el 28 de diciembre hasta el 4 de enero, con una época en que se generan muchos residuos y en realidad sin una sola hora extra en Montevideo se recuperó a lo largo de enero, sin hacer una sola hora extra. Es decir, que eso de la hora extra es un tema medio mítico. O sea, nosotros tenemos la percepción de que las horas extras no son necesarias y no tenemos por qué pedirle al contribuyente que haga una erogación mayor pagando horas extras por algo que no es estrictamente necesario. Nuestra obligación es cuidar el patrimonio del contribuyente y asegurar el servicio del contribuyente. Y otro tema que a mí me importa decir, porque hay mucha gente que dice esto es culpa de ADEOM, yo pienso que ADEOM no tiene la culpa de los problemas de los residuos. Y voy a decir por qué. ADEOM sí genera asambleas, sí ha tenido conflictos, sí que cuando hay una asamblea o un conflicto de mantenimiento, entonces eso impacta muy fuertemente en la flota porque no se le puede hacer mantenimiento y eso reduce la capacidad de levante. Pero ADEOM es una organización débil, ¿verdad? Es una organización débil porque es una organización muy dividida, es una organización que realmente tiene poca participación, ¿verdad? Es una organización que genera muchos conflictos y consigue poco para los trabajadores. Putiliano, que usted le diga a una organización gremial que es una organización débil, y se lo digo desde lo racional, me parece una provocación. No, mire, yo se lo he dicho primero a ADEOM. Está bien, pero quiero decir, desde el punto de vista del... Se fue Sotelo. Es decir, si usted se enfrenta con un colectivo y le dice, ustedes vienen a hacer un reclamo, bueno, pero ustedes son débiles, se desvirtúa la calidad del vínculo. Todos sospechamos que además es fuerte ADEOM, por eso a mí me llamó la atención. No, mire, realmente el tema de pero, por yo supuesto, creo que los dirigentes de ADEOM hacen un gran esfuerzo por alinear una estructura bastante difícil de regular. Hacen grandes esfuerzos y de hecho van a las asambleas y tratan de comunicar, pero muchas veces pasa que nosotros tenemos un conflicto y la dirección de ADEOM no lo sabe. Entonces nosotros vamos y preguntamos a la dirección de ADEOM, tenemos un conflicto, entonces ellos ratifican o rectifican. Esto realmente está muy dividida, es muy difícil comunicarse, no es fácil, es decir que es débil, no quiere decir criticar a los dirigentes, ¿no? La dificultad de comunicación es porque el intendente está ausente, textuales palabras, no digo que sea así. No, pero yo digo la comunicación dentro de ADEOM. No pueden dialogar con la jerarquía de la intendencia. Nosotros tenemos reuniones regulares todos los meses con ADEOM, por lo menos 4. Y tenemos una agenda de puntos y en muchas cosas cooperamos muy bien. Estamos trabajando en la estrategia, estamos trabajando en un montón de aspectos. Entonces, a mí lo que me parece es que la imprevisibilidad del comportamiento de ADEOM es un dato de la realidad. Y nosotros como gestores somos los responsables de manejarnos y tomar las mitigaciones. Porque no saben cuándo, ni por qué, ni cómo se puede realizar en algún área un paro. A veces se produce inesperadamente un paro y es difícil para nosotros entenderlo y sucede, y entonces eso nos afecta a la recolección. Más bien lo que más afecta es el mantenimiento. Yo pienso que hay buenos dirigentes en ADEOM, pero les cuesta mucho organizarlo. Y realmente la imprevisibilidad o la falta de gobierno que tiene sobre las estructuras es un tema, un dato de la realidad. Entonces no es culpa de ADEOM, es culpa nuestra que nosotros no llegamos a poner en camino las medidas mitigatorias para la imprevisibilidad de ADEOM. Entonces, desde este punto de vista, para mí lo que es importante es que el tema de la paralelización tiene que ver también con eso, con medidas mitigatorias para prever situaciones adversas. Hay una cosa que yo creo que los trabajadores municipales hacen muy bien, o que tienen el potencial de hacer muy bien, que es el tema de la recolección, ¿no?
Hemos tenido problemas de flota, sí hemos comprado flota nueva. Estoy en contra de seguir comprando flota porque tenemos demasiados camiones, para mi gusto. Tenemos muchos camiones que están en buen estado. Tenemos una serie de daños más o menos de 6 por día, más o menos que vuelven de su circuito a hacer reparaciones. Por eso el dimensionamiento de la flota para Montevideo son 29 camiones, más 6 que podrían volver en el día. Tenemos que tener 35 camiones que estén ¿Y bien. cuántos hay? Tenemos 52 camiones. 52 camiones. ¿Está? Entonces, ¿Pero cuántos están en funcionamiento por día? Hoy eran 23, ¿no? 25, tenemos que llegar a 29 en buen estado. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una asamblea de mantenimiento y caen 6 camiones, ¿no? Porque no pueden ser mantenidos, ¿verdad? Entonces pasamos de 29 a 23. Y si hay otro día una asamblea o un paro, otra vez caen 6 camiones, entonces impacta muchísimo. Entonces, una cosa que yo se lo he dicho... ¿Se pueden reparar 6 camiones todos los días en mantenimiento? Sí, se pueden, sí. Pero en realidad nosotros tenemos que hacer tenemos mucho mantenimiento correctivo y estamos apostando a ir hacia el mantenimiento preventivo, que reduce significativamente el mantenimiento correctivo. Nos hemos propuesto tener lavado de engrase todos los días para muchos camiones, no lo hemos logrado dentro de las estructuras, entonces tercerizamos una parte. También en el tema de que para mantener los camiones nosotros hicimos distintas mejoras, le voy a dar un ejemplo. Nosotros teníamos muchos daños por pinchaduras, ¿no? ¿Por qué? Porque los camiones subían a esa montaña de basura que ustedes mostraron recién en la televisión y se pinchaban, ¿verdad? En diciembre tuvimos 70 pinchaduras. Nosotros hicimos una plataforma de transferencia para reducir eso, vamos mitigando daño a daño o potencial de daño a potencial de daño. En esa plataforma de transferencia estamos descargando los camiones. En el mes de enero tuvimos 24 pinchaduras, es decir que aumentamos la disponibilidad. Con las medidas de lavado y engrase que queremos seguir haciendo nosotros y parte de tercerizarlo, también vamos a mitigar algunos problemas. Y ahora vayamos al tema del temor o el fantasma de la privatización. Porque yo sí hay algo que le voy a decir. Pero tercerizar, usted dice, contratan talleres privados. Sí. Algo que podrían hacer los municipales, para los municipales eso es privatizar. Sí. En realidad, acá habría que ver, usted mire todos los departamentos de la Intendencia y el menos privatizado de todos, aún con las propuestas que estamos haciendo, es la División Limpieza. Pero por lejos el menos privatizado. Mire, después de la pausa seguimos porque hay otros puntos. ¿No? Sí. Bueno, después de la pausa le voy a contar primero cuál es la estrategia que queremos hacer para el tercer eslabón. Porque en el proyecto, incluso el PIT-CNT, el presidente del PIT decía, no, pero un momento, si quiere establecer un sistema que cuando hay paro cubre el servicio, está rompiendo la huelga o el paro. Efectivamente, ese comentario ha venido de varios lados. Sí. Y es entendible. No estamos sustituyendo el servicio. Eso es falso. Lo que estamos haciendo es disminuyendo el impacto. Ahora nos lo cuenta después de la pausa. Lavado y engrase todos los días para la flota de camiones de la Intendencia. Volvemos en instantes con ese tema. ¿Usted tiene para aportar? De empanadas. Sí. Nada menos. Empanadas, claro. Nada menos. Hay un conflicto. Por para ejemplo, cualquier entre la Intendencia asamblea. tirás unas empanadas de la Ribera y seguro que salen... no sé si resuelve el conflicto, pero salen contentos. Date el gusto, empanadas de la Ribera, sabores incomparables, elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos, naturales y de primerísima calidad. 30 sabores para compartir y disfrutar en familia o con amigos. Busca en la web www.delaribera.com.uy y el teléfono del local más cercano a tu casa. O hace el pedido online, elegí tu zona y hace el pedido en un clic. De la Ribera Empanadas, casi 14 años junto a vos, por lo rico, lo sano, lo nuestro. De la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada.